vamos a empezar a hablar de integrales de funciones de variable compleja. Van a ser dos clases, esta es la primera, donde vamos a ver definiciones básicas y la idea es llegar a la regla de Barrow. Bueno, las integrales de variable compleja van a ser integrales curvilíneas, con lo cual vamos a empezar haciendo un pequeño repaso o definiciones para el que no sepa de curvas parametrizadas y curvas parametrizadas por trozos. Entonces supongamos que tenemos un conjunto abierto. Uno lo puede pensar el plano complejo de R2, la teoría es la misma. Entonces cuando hablamos de una curva parametrizada de clase C1 en omega, es una función de clase C1 definida en algún intervalo cerrado de los números reales a valores en omega. En general vamos a escribir gamma de t o z de t. Este z de t va a tener una parte real que es x de t, una parte imaginaria que es y de t. Entonces cuando decimos que son de clase C1, lo que estamos diciendo es que x de t y y de t son dos funciones de clase C1 en el sentido de la teoría de funciones de una variable real. En general vamos a asumir que en los extremos del intervalo existen las derivadas laterales. Bueno, la idea de tener clase C1 es que tenemos un campo vectorial tangente. Entonces si tenemos una curva parametrizada, siempre voy a asumir por lo menos clase C1, y tenemos algún punto intermedio entre A y B. El vector tangente en z de t0 es el vector que se obtiene derivando x con respecto a t0, x con respecto a t y evaluando en t0, y lo mismo con y. Si en los extremos del intervalo se toman las derivadas laterales, entonces tenemos de algún modo vectores tangentes también en los extremos del intervalo. Las curvas con las que vamos a trabajar en general son lo que se llaman curvas parametrizadas por partes, y la idea es que es una unión finita conexa de curvas parametrizadas en el sentido de la definición anterior. ¿Qué aspecto geométrico tiene una curva parametrizada de clase C1 por partes? Fíjense, acá tengo gamma 1, gamma 2, gamma 3. Gamma 1, gamma 2 y gamma 3 son curvas suaves, pero en los puntos donde se pegan, ahí puedo tener puntos que no tengo suavidad. ¿Sí? En general lo que vamos a asumir es donde termina la curva gamma i, empieza la curva gamma i más 1. Eso siempre, renumerando las curvas, se puede hacer. ¿Sí? Cuando en este dibujo vemos que las curvas tienen flechitas, eso es porque una curva parametrizada tiene un sentido de recorrido natural, o lo que uno llama lo mismo una orientación. Y esa orientación está dada por los vectores tangentes a la curva. O sea que las curvas parametrizadas tienen una orientación natural. Entonces lo que yo decía, vamos a asumir que donde termina la curva gamma i, empieza la curva gamma i más 1. Entonces, una curva de estas es cerrada si donde empieza toda la curva es el mismo lugar donde termina toda la curva. Curvas cerradas van a jugar un papel muy importante en la teoría. Bueno, una curva se puede reparametrizar, es decir, hacer un cambio de variable. Entonces vamos a decir que dadas dos curvas, alfa de un intervalo AB en omega y beta de un intervalo CD en omega, vamos a decir que beta es una reparametrización de alfa. Si existe una función biyectiva tau del intervalo AB en el intervalo CD, tal que beta compuesto con tau me da alfa. Es decir, esta función tau lo que me permite hacer un cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, en cierto sentido, dos curvas parametrizadas o dos curvas son una reparametrización de la otra, si en cierto sentido se puede hacer un cambio de variable. ¿Cómo nos podemos asegurar que la función tau es biyectiva? Por ejemplo, un buen modo es asegurar que la derivada nunca se anule. Y por supuesto, que mande este intervalo en este intervalo. Si la derivada nunca se anula,
Entonces la derivada es siempre positiva o siempre negativa. Cuando la derivada es siempre positiva, la reparametrización preserva la orientación. Es decir, recorrerla con la función A, la curva, recorrerla con la función B, me da el mismo sentido de recorrido. Cuando la derivada es negativa, vamos a decir que la reparametrización cambia la orientación de la curva. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos básicos de curvas parametrizadas? Quizás el ejemplo más básico es el círculo unitario, es decir, los puntos donde x cuadrado más y cuadrado vale 1, y la parametrización natural es usar las funciones trigonométricas coseno y seno. Entonces vamos a tomar una función alfa del intervalo 0,2pi, acá hay que van los números complejos, que está dado por alfa de t coseno de t más y por seno de t. Con la exponencial compleja eso se puede escribir e a la i por t. Si calculamos los vectores tangentes, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno, ya que los vectores tangentes son menos seno de t más i por coseno de t, y esto es exactamente lo mismo que poner i por e a la it. Si derivamos ingenuamente e a la it con respecto a t, podríamos decir que i baja y tenemos esto. Fíjense que todo anda bien. Otro ejemplo básico es tomar el segmento que une dos puntos. Si yo quiero que empiece en Z0 y termine en Z1, lo que tengo que tomar es esto, ¿sí? Cuando t vale 0, este término desaparece, acá me queda Z0. Cuando t vale 1, este término me da Z1 y este desaparece. Bueno, y lo último que vamos a necesitar, que vamos a usar, es la noción de homotopía. La idea de homotopía es una deformación continua de una curva en otra. La definición formal es que tenemos una función que ahora depende de dos variables. Una variable va a ser t, que va a decir cómo recorre la curva, y la otra variable va a ser un parámetro de deformación. Entonces lo que vamos a pedir es que cuando yo ponga 0 tenga la curva gamma 0, y cuando ponga 1 tenga la curva gamma 1, ¿sí? Normalmente uno escribe, en vez de escribir h de st, se escribe gamma s de t. Entonces para cada valor de s yo tengo una curva, y eso es un parámetro de deformación. Entonces tendríamos gamma 0, gamma 0,5, gamma 0,7, son todas curvas que se van deformando hasta llegar a gamma 1. Ven, acá sería un dibujo de lo que es una homotopía, o por lo menos digamos como si uno tomara fotos en tiempos discretos, en 0, 0,5, 0,25, 0,5 y 1. Para cada valor de t uno tiene una curva, y esas curvas se van deformando empezando en gamma 0 y yendo hacia gamma 1. Bueno, empezamos con las definiciones de integrales. Hola, como les decía, vamos a empezar ahora con la definición de integrales. La definición de integrales la vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a definir integrales para funciones de una variable real a valores complejos. Entonces supongamos que tenemos una función que depende de una variable real, que la vamos a llamar t. T se mueve entre a y b. Esta función va a parar a algún abierto u contenido en C, que podría ser todo C. Siempre cuando integremos vamos a pedir mínimamente que las funciones sean continuas. Entonces esta función f va a tener una parte real, que va a ser f1 de t, y una parte imaginaria que va a ser f2 de t. Cada una de estas funciones es una función del intervalo AB a valores reales y es continua. Entonces vamos a definir la integral entre a y b de f de t de t como la integral entre a y b de f1 de t de t más i por la integral entre a y b de f2 de t de t. Es decir, la parte real de esta integral va a ser la integral de f1,
La parte imaginaria va a ser la integral de f2. El modo en que está definida esta integral va a ser que la integral de la suma sea la suma de las integrales y que las constantes complejas salgan afuera de la integral. Ya sabemos que las reales salen afuera de las integrales, entonces lo que necesitamos es que y salga afuera de la integral. ¿De dónde sale esta definición? Bueno, esta definición sale naturalmente si uno trabaja con sumas de rima. ¿Qué propiedades tiene esta integral? Bueno, las propiedades que uno conoce de las integrales de una variable real son exactamente las mismas que esta, ¿sí? Es decir, la integral entre a y b de f más g es la integral entre a y b de f más la integral de a y b de g, donde f y g son dos funciones continuas. La integral entre a y b de lambda por f de t es lambda por la integral, cualquiera sea el lambda complejo que uno toma. O sea que las constantes complejas salen afuera de la integral. La tercera propiedad es que la integral del módulo es menor o igual que el módulo de la integral. Fíjense que al tomar módulos estamos trabajando con números reales positivos. O sea que esta desigualdad tiene sentido. Y la última es que si tenemos un punto intermedio, C, que está entre A y B, la integral de A a B es la integral de A a C más la integral de C a B. La demostración de estas propiedades es básicamente trivial, es copiar las demostraciones para funciones de una variable real. Bueno, como les dije, esto es un paso intermedio. En realidad las integrales que nos van a interesar a nosotros son las integrales curvilíneas. Estas integrales curvilíneas las vamos a definir así. Supongamos que tenemos un abierto U contenido en los complejos y una función de U en C. Fíjense que ahora tenemos una función de variable compleja. Vamos a pedir que esta función sea continua. Si tenemos una curva parametrizada de clase C1, es decir, gamma de AB en U, vamos a definir la integral de f de z a lo largo de la curva gamma como la integral entre A y B de f de z de t por z' de t. Este producto es el producto usual de números complejos. Y lo que tengo acá adentro, ¿qué es? F de z de t es una función del intervalo AB a los números complejos. Z' de t de nuevo es una función del intervalo AB a los números complejos. Y entonces el producto es una función del intervalo AB a los números complejos y la integramos como integramos recién. Si ahora tenemos una función continua y una curva de clase C1 por partes, es decir, gamma es unión de gamma i, vamos a definir la integral a lo largo de gamma de f de z como la suma desde igual 1 a n de la integral de gamma i. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo central de la teoría. En cierto sentido es la única integral que uno realmente necesita calcular. Esto es, vamos a tomar la función definida en los complejos distinto de 0 a valor en los complejos, dada por f de z igual a 1 sobre z. Y la curva por la cual vamos a integrar es gamma de t e a la it, que es el círculo unitario, como vimos hace un ratito. Bueno, de acuerdo con la definición, la integral a lo largo de gamma de f de z es la integral entre 0 y 2pi de f de z de t por z' de t de t. F de z de t es 1 dividido z de t, es decir, 1 dividido e a la it. Z' de t ya vimos que era i por e a la it. Este e a la it en el denominador se cancela con el e a la it del numerador. El i sale afuera de la integral y me queda i por la integral entre 0 y 2pi de 1, que esto es 2pi. Bueno, ¿qué propiedades tienen estas integrales curvilíneas?
heredan muchas de las propiedades que ya vimos. Por ejemplo, si tenemos dos funciones que sean continuas, y acá solo haría falta que sean continuas en los puntos de la curva gamma, entonces la integral de la suma es la suma de las integrales. La segunda propiedad es que las constantes complejas siempre las puedo sacar afuera de la integral. La integral va a depender de la curva. Por ejemplo, si cambiamos la orientación de la curva, en general si tenemos una curva gamma y queremos hablar de la curva con la orientación opuesta, la curva con la orientación opuesta la vamos a llamar menos gamma. Entonces, cuando cambiamos la orientación de la curva, la integral cambia de signo. Fuera del asunto de la orientación, la integral no depende de la parametrización. Es decir, si reparametrizamos la curva y la parametrización preserva la orientación, entonces la integral no cambia. Si la parametrización cambia la orientación, la integral cambia de signo. La propiedad 5 sería la fórmula de cambio de variable para funciones de variable compleja. Los cambios de variable tienen que ser holomorfos. Es decir, si tenemos una función w de omega en omega prima, tenemos una curva gamma dentro de omega. Si le aplicamos w, vamos a tener una curva beta que está en omega prima. Si ahora tenemos una función de omega prima en c, vale que la integral sobre beta de f de w diferencial w es lo mismo que la integral sobre gamma de f compuesta con w por w prima. ¿Sí? Es el cambio usual de la integral. Fíjense que hay que cambiar la curva, La última es una suerte de generalización del módulo en la integral menor o igual que la integral del módulo. Acá vamos a usar una suerte de cosa intermedia, que es lo que se llama la desigualdad de ML. La desigualdad de ML dice que si tenemos una curva cuya longitud total es L y tenemos una cota para el módulo de f de z sobre todos los puntos de la curva, entonces el módulo de la integral es menor o igual que m por L. Esto es muy útil para acotar integrales. Bueno, nuestro objetivo en el fondo va a ser demostrar la regla de Barrow. Para eso vamos a reescribir la integral en términos de integrales de campos vectoriales. Entonces tenemos nuestra función f de z, que va a tener una parte real que es u de xy, una parte imaginaria que es b de xy. Entonces, cuando yo calcule f de z de t, voy a tener u de x de t y de t. Para no escribir tanto, a eso lo vamos a llamar u de t. Lo mismo con b. En vez de escribir b de x de t y de t, vamos a escribir b de t. Y de nuevo, para no escribir tanto, vamos a llamar x' a x' de t y prima a y' de t. Es decir, a las derivadas. Entonces, cuando calcule f de z de t por z' de t, me va a quedar u de t más y por b de t por x' más y por y'. Si hago el producto usual de números complejos, me va a quedar u de t por x' menos b de t por y' más y por u de t por y' más b de t por x'. Y entonces la integral entre a y b de f de z de t por z' me va a quedar la integral entre a y b de u de t por x' menos b de t por y', y esto va a ser la parte real, y la parte imaginaria va a ser la integral entre a y b de u de t por y' más b de t por x'. En términos de campos vectoriales, de las integrales que uno ve cuando estudia funciones de dos variables reales, esto se puede escribir así. Vamos a poner dos campos vectoriales, u flechita y b flechita. El primer campo vectorial tiene primer componente u, segunda componente menos b. El segundo campo vectorial va a tener primera componente b, segunda componente u.
Entonces la integral a lo largo de gamma de f de z es la integral a lo largo de gamma de u menos b por el diferencial de arco. Diferencial de arcos, recuerden que es el vector tangente diferencial t, y este producto es un producto escalar. O sea que yo tendría u menos b, producto escalar, el vector tangente diferencial t. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos i, el vector bu, por diferencial de arco. Y estos son justamente estos dos campos vectoriales. O sea que esta integral es la integral a lo largo de gamma de u flechita diferencial de arco más i por b flechita diferencial de arco. Por ejemplo, podemos volver a calcular la integral que ya la calculamos usando esta fórmula. Cuando yo tomo 1 sobre z, la parte real es x dividido x cuadrado más y cuadrado. La parte imaginaria es menos i dividido x cuadrado más y cuadrado. La parametrización que habíamos tomado para el círculo unitario era tomar x igual a coseno de t y igual a seno de t. Si yo meto coseno de t y seno de t en esta fórmula, abajo siempre va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea que el denominador me queda 1, y entonces me queda que u de t es coseno de t, b de t es menos seno de t. Por lo tanto, los campos vectoriales u flechita, b flechita son los campos coseno de t, seno de t, y menos seno de t, coseno de t. Bueno, el vector tangente, habíamos dicho que era derivar coseno y derivar seno, me queda menos seno, coseno. Entonces la parte real me queda la integral de u flechita diferencial de arco, eso es la integral entre 0 y 2pi de u flechita, producto escalar el vector tangente por diferencial t. Tengo que hacer el producto escalar de estos dos vectores, me va a quedar menos seno por coseno más seno por coseno, que es 0. O sea que esta integral da 0. En cuanto a la parte imaginaria, hago la misma cuenta, me queda el producto escalar de estos dos vectores, pero este me va a quedar menos seno al cuadrado, por menos seno por menos seno, me queda seno cuadrado, más coseno cuadrado me da 1. O sea que me queda la integral entre 0 y 2pi de diferencial t, que es 2pi. Por lo tanto, la integral vuelve a ser 2pi. Muchas veces, y en general cuando tengamos curvas tipo el círculo unitario, directamente vamos a escribir la ecuación de la curva. Bueno, vamos a ver qué vale la fórmula de Barrow. Fórmula de Barrow dice que cuando yo tengo una función que es la derivada de otra, es decir, tengo una primitiva, entonces la integral se puede calcular con evaluaciones de la primitiva. La fórmula de Barrow va a ser una consecuencia de la siguiente proposición, que dice que dada una función definida en un abierto omega valores complejos, f que tiene como parte real u y parte imaginaria b, entonces existe una primitiva, es decir, existe una función f, u mayúscula más i por b mayúscula, holomorfa, tal que f' es igual a f, es decir, la derivada de f es f minúscula. Pedir que exista esta función es completamente equivalente a pedir que los campos vectoriales u flechita y b flechita sean campos de gradiente. Y es decir, que estos sean los gradientes de dos funciones. Bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces, primero vamos a suponer que hay una función que es la primitiva de f minúscula. Como tengo esa primitiva, recordemos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann daban fórmulas para calcular estas derivadas. Una fórmula era tomar las derivadas de f mayúscula con respecto a x y con respecto a x, es decir, me decía que f minúscula tiene que tener parte real la derivada de u mayúscula con respecto a x, y la derivada de b mayúscula con respecto a x tiene que ser b minúscula.
es decir, obtenemos esta ecuación. También lo podía hacer con derivadas con respecto a y obtenemos esta otra ecuación. Bueno, o sea que estos son los dos modos de calcular la derivada de una función, usando derivadas con respecto a x y derivadas con respecto a y. Bueno, entonces, si yo ahora calculo la derivada, el gradiente de la función u mayúscula, recordemos que el gradiente de una función tiene por primera componente la derivada de u mayúscula con respecto a x, la derivada de b mayúscula con respecto a y es la derivada de u mayúscula con respecto a y es la segunda componente. Bueno, recién vimos que la derivada de u mayúscula con respecto a x tiene que ser u minúscula, y la derivada de u mayúscula con respecto a y tiene que ser menos b minúscula. Y este es el campo vectorial b flechita. Si ahora hago el gradiente de b, tengo la derivada de b mayúscula con respecto a x, la derivada de b mayúscula con respecto a y, la otra fórmula me dice que esto es b1. O sea que el campo estos dos son los campos u flechita y b flechita. Entonces u flechita es el gradiente de u mayúscula y b flechita es el campo gradiente de b mayúscula. Bueno, vamos al revés. Ahora supongamos que estos dos campos son campos de gradiente. Tomamos u mayúscula y b mayúscula potenciales para estos campos. Teniendo estas funciones u mayúscula y b mayúscula, definimos esta función f de z. Queremos ver que f es holomorfa y queremos ver que la derivada de f es f minúscula. Bueno, estos campos, como u y b son continuos, estos campos u mayúscula y b mayúscula son de clase C1. Así que para ver que f mayúscula es holomorfa hay que chequear que estas dos funciones u mayúscula y b mayúscula cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, la derivada de u mayúscula con respecto a x es la primer componente del gradiente de u, es u minúscula. La derivada de b mayúscula con respecto a y es la segunda componente del gradiente de b, que también es u mayúscula. Y del mismo modo se chequean las otras cosas. O sea que esta función automáticamente cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto es holomorfa. Y acá recordemos que la derivada, por ejemplo, la puedo calcular tomando la derivada de u mayúscula y b mayúscula con respecto a x, y automáticamente se ve que f' es f minúscula. Bueno, y ya casi tenemos la regla de Barrow. Para eso tenemos que recordar un teorema del cálculo de funciones de dos variables reales, que dice que si tenemos una función de algún abierto de R2 en R que es de clase C1 y tenemos una curva de clase C1 en omega, entonces cuando yo integro el gradiente de B, tengo B en la punta de la curva menos B en el comienzo de la curva. Bueno, dado este teorema, obtenemos prácticamente un modo directo la regla de Barrow. Es decir, si omega es un abierto, f minúscula es una función continua en el abierto, y tenemos una primitiva de f minúscula, es decir, una función f mayúscula cuya derivada es f minúscula, entonces cada vez que tengo una curva parametrizada en el abierto, vale que el integral de f minúscula lo obtengo evaluando la primitiva en la punta menos el comienzo. Fíjense que el integral directamente no depende de la curva, uno no necesita ni siquiera parametrizar la curva, lo que tienen que saber es dónde empieza la curva y dónde termina. Una vez que uno tiene, entonces si yo tengo una función, puedo calcular una primitiva, directamente aplicar la regla de Barrow y no hace falta hacer nada para calcular la integral. Bueno, vamos a ver la demostración.
Bueno, como vimos en la proposición, decir que f mayúscula es la primitiva de f minúscula es lo mismo decir que el gradiente de u mayúscula es u flechita y el gradiente de b mayúscula es b flechita. Para no escribir tanto, al comienzo de la curva lo voy a llamar alfa, al final lo voy a llamar beta. Entonces la integral a lo largo de gamma de f de z es la integral a lo largo de gamma de u flechita diferencial de arco más i por la integral a lo largo de gamma de b flechita diferencial de arco. Esto es lo mismo que la integral a lo largo de gamma del gradiente de u por diferencial de arco más i por la integral a lo largo de gamma del gradiente de b por el diferencial de arco. Uso el teorema fundamental para integrales de línea. La primera integral me queda u en beta menos u en alfa, la segunda integral me queda b en beta menos b en alfa. Reacomodo las cosas poniendo los términos en beta al comienzo, los términos en alfa al final, y me queda f en beta menos f de alfa. O sea que tenemos la regla de Barrow. Una consecuencia directa de la regla de Barrow es que si podemos calcular la integral usando la regla de Barrow, esta integral tiene que valer 0 cuando la curva es cerrada, porque el comienzo y el final de la curva son el mismo. Calculamos dos veces la integral sobre módulo de z igual a 1 de 1 sobre z. ¿Qué pasa si tomamos algún n distinto de menos 1 y queremos calcular esta integral? Entonces, si tomamos f de z a la n, yo siempre voy a tomar como dominio los complejos distintos de 0. Cuando n es mayor o igual que 0, podría tomar todos los complejos. Pero tendría que considerar dos casos. Así que es más fácil tomar siempre como dominio los complejos distintos de 0. El asunto es que esta función tiene una primitiva que es f mayúscula de z, 1 dividido en n más 1 por z a la n más 1. Fíjense que n más 1 tiene que ser distinto de 0, o sea que n tenga que ser distinto de menos 1. Bueno, puedo aplicar la regla de Barrow. El círculo unitario es una curva cerrada, automáticamente la integral vale 0. O sea que la integral de z a la n vale 0 cuando n es distinto de menos 1 y vale 2pi cuando n es menos 1. ¿Por qué no puedo aplicar la regla de Barrow cuando n vale menos 1? Porque la primitiva tendría que ser una rama del logaritmo. Y la rama del logaritmo yo nunca puedo armarme una rama del logaritmo que sea holomorfa en toda la curva módulo de z igual a 1. Cualquier rama del logaritmo que yo arme en algún punto de la curva va a tener una discontinuidad. La regla de Barrow me dice que tengo que tener algo holomorfo en una región que me cubra enterita la curva. Bueno, usando las propiedades, por ejemplo la propiedad de cambio variable, uno puede ver que esta integral se puede generalizar a un círculo de cualquier radio con cualquier centro. Entonces si yo integro z menos z0 a la n sobre módulo de z menos z0 igual a r, me va a dar 2pi cuando n es menos 1 y 0 cuando n es distinto de menos 1. Bueno, con esto se termina la primera parte de integrales. La segunda parte va a tener fórmulas más importantes.